sígueme. Mateo 9:9. Seguidme, y yo haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1:17. Si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué? Tú, sígueme. Juan 21:22. Hay un defecto fatal en la vida de la Iglesia de Cristo en el día de hoy, la falta de un verdadero discipulado. Discipulado significa abandonar todo para seguir a Cristo. Pero para muchos de los supuestos cristianos de hoy, quizás la mayoría, es el caso que mientras se habla mucho acerca de Cristo e incluso hay mucha actividad frenética, en realidad hay muy poco seguimiento de Cristo mismo. Y eso significa que en algunos círculos hay muy poco cristianismo genuino. Muchos de los que le llaman fervientemente, Señor, Señor, no son cristianos. Mateo 7:21. No debemos sorprendernos por esto, porque Jesús mismo dijo que este sería el caso. Pero deberíamos estar afligidos por ello. En el gran sermón de Jesús en el Monte de los Olivos, pronunciado poco antes de su crucifixión, Jesús comparó a los cristianos profesantes, pero no convertidos, con las mujeres que esperaban que un novio apareciera para un banquete de bodas. No estaban preparados para su venida, y por lo tanto fueron excluidos de la boda. No fueron salvados. Nuevamente, Jesús comparó a los cristianos profesantes con un hombre al que se le dio un talento para invertir, pero que no lo usó, y fue condenado por su amo el día del juicio final. Jesús dijo que fue arrojado a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 25:30. En una tercera comparación, describió a estas personas como seres humanos que no alimentan a los hambrientos, no dan de beber a los sedientos, no reciben a los extraños, no visten a los desnudos, ni cuidan a los enfermos y tampoco visitan a los que están en la cárcel. Esta gente llamó a Jesús, Señor. Se consideraban personas genuinamente convertidas. Pero no eran cristianos y así perecieron. Necesitamos ver dónde es verdad esto en nuestras iglesias. Necesitamos preguntarnos, ¿qué significa ser cristiano? Y si esas deficiencias son descripciones de nosotros mismos. Gracia costosa. Hay varias razones por las que la situación que he descrito es común en la iglesia de hoy. La primera, es una teología defectuosa que se ha deslizado sobre nosotros como una neblina amortiguadora. Esta teología separa la fe del discipulado y la gracia de la obediencia. Enseña que Jesús puede ser recibido como nuestro Salvador sin ser recibido como nuestro Señor. Este es un defecto común en tiempos de prosperidad. En días de dificultad, particularmente de persecución, aquellos que están en el proceso de hacerse cristianos cuentan cuidadosamente el costo del discipulado antes de tomar la cruz del Nazareno. Los predicadores no los engañan con falsas promesas de una vida fácil o la indulgencia de los pecados. Pero en los buenos tiempos, en los tiempos prósperos, el costo no parece tan alto, y la gente toma el nombre de Cristo sin sufrir la transformación radical de la vida, que implica la verdadera conversión. En estos tiempos, los predicadores a menudo los engañan con una fe fácil, cristianismo sin cruz, para aumentar el número de personas en sus listas de la iglesia, ya sea que las personas añadidas se regeneren o no. Dietrich Bonhoeffer, el erudito alemán de la era nazi, que finalmente sufrió el martirio por su oposición a las políticas de Hitler, llamó a esta teología errónea, gracia barata. Dijo, la gracia barata es la predicación del perdón sin necesidad de arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la comunión sin confesión, la absolución sin confesión personal. Gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin el Jesucristo vivo y encarnado. El contraste es la gracia costosa. La gracia costosa es el tesoro escondido en el campo. Por ello, el hombre irá gustoso y venderá todo lo que tiene. Es la perla de gran precio para comprar, por la cual el comerciante venderá todos sus bienes. Es la regla real de Cristo, por cuya causa un hombre arrancará el ojo que le hace tropezar. Es el llamado de Jesucristo en el cual el discípulo deja sus redes y lo sigue. La gracia costosa es el evangelio que hay que buscar una y otra vez, el don que hay que pedir, la puerta a la que hay que llamar. Tal gracia es costosa porque nos llama a seguir, y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Otro escritor, un estadounidense, lamentaba la misma situación. El pastor y autor devocional de Chicago, A. W. Tozer, declaró: la doctrina de la justificación por la fe
una verdad bíblica y un bendito alivio del legalismo estéril y del esfuerzo propio inútil, ha caído en nuestra época en malas compañías, y ha sido interpretada por muchos de tal manera que en realidad impide a los hombres el conocimiento de Dios. Toda la transacción de la conversión religiosa se ha hecho mecánica y sin espíritu. La fe puede ahora ser ejercida sin un frasco para la vida moral y sin vergüenza para el ego adánico. Cristo puede ser recibido sin crear un amor especial por él en el alma del receptor. El hombre es salvo, pero no tiene hambre ni sed de Dios. De hecho, se le enseña específicamente a estar satisfecho y se le anima a contentarse con poco. No es solo una falsa teología la que ha alentado esta fatal falta de discipulado. El error también se debe a la ausencia de lo que los escritores devocionales más antiguos llamaban una vida autoexaminada. La mayoría de los occidentales viven en un ambiente trágicamente sin sentido. La vida es demasiado rápida, y nuestro contacto con otras personas demasiado impersonal para cualquier pensamiento o reflexión real. Incluso en la iglesia se nos anima más a menudo a unirnos a este comité, apoyar este proyecto o servir en esta junta que a examinar nuestra relación con Dios y su Hijo Jesucristo. Mientras estemos actuando para la iglesia, pocos cuestionan si nuestra profesión es genuina o espuria. Pero los sermones deben sugerir que los miembros de una iglesia pueden no ser salvos, aunque sean miembros. Los maestros deben enfatizar que un seguimiento personal, abnegado, costoso y persistente de Cristo es necesario si una persona ha de ser reconocida por Jesús en el día final. En ausencia de esta enseñanza, millones de personas siguen a la deriva, asumiendo que porque han hecho un reconocimiento verbal de Cristo hace 10, 20 o incluso 30 años, y no han hecho nada terriblemente malo desde entonces, son cristianos, cuando en realidad pueden estar lejos de Cristo, desprovistos de gracia, y en peligro de perecer para siempre. Sígueme. En este estudio bíblico quiero examinar lo que el Señor Jesús mismo dijo sobre el discipulado. El estudio abarcará una serie de refranes que, tomados en conjunto, muestran el significado, el camino, el costo y las recompensas de esta búsqueda esencial. Pero digo al principio que los argumentos de cada uno de los capítulos siguientes son esencialmente una tesis, a saber, que el discipulado no es un supuesto segundo paso en el cristianismo, como si uno se convirtiera primero en un creyente en Jesús y luego, si así lo desea, en un discípulo. Desde el principio, el discipulado está involucrado en lo que significa ser cristiano. Inicio desde el principio, y el comienzo de esta área de la doctrina cristiana es el mandato de Cristo, sígueme. Hay muchos textos en los que Jesús explica con más detalle y con otras imágenes lo que significa ser su discípulo, pero el mandato de seguirlo es la primera y más básica explicación. Lo encontramos en varias historias, principalmente en los llamados de los primeros discípulos. En Mateo 4:18-22, paralelos en Marcos 1:14-20, y Lucas 5:1-11, se nos dice que Jesús estaba caminando por el mar de Galilea cuando vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron sus redes y le siguieron. Se fue un poco más lejos y vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Los llamó de la misma manera, y ellos también dejaron su barca y le siguieron. Varios capítulos más tarde en Mateo 9:9-13, paralelos en Marcos 2:13-17, y Lucas 5:27-32, hay un relato del llamado de Mateo, también llamado Leví. Mateo era un recaudador de impuestos. Fue despreciado por la gente por su colaboración con las autoridades romanas. Pero él obedeció a Cristo y lo siguió. Cuando la gente protestó por la asociación de Jesús con este pecador, Jesús respondió, «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Esta explicación muestra que el mandato de seguir a Jesús no fue entendido por él como un mero seguimiento físico, o incluso una invitación a aprender más acerca de él, y luego ver si uno quería ser un discípulo permanente o no. Jesús lo entendió como pasar del pecado a la salvación. Fue un llamado a la sanidad por parte de Dios. El Evangelio de Juan hace las cosas de manera diferente a los sinópticos, pero el llamado a seguir a Cristo no es menos prominente allí. De hecho, hay un sentido en el que proporciona un marco para el Evangelio. En el capítulo 1,
hay una larga narración en la que Juan el Bautista da testimonio de Jesús como Hijo de Dios y Cordero de Dios. Como resultado, 2 de sus discípulos comienzan a seguir a Jesús físicamente. Cuando Jesús los ve, les hace la invitación, venid, versículo 39, sinónimo de seguid. Seguir a Jesús es el tema de este capítulo. Entonces, al final del Evangelio de Juan, Jesús le dice a Pedro, a quien acaba de volver a poner en servicio, sígueme. Juan 21:19. Cuando Pedro deja de prestar atención a su propio llamado para preguntar por el del discípulo amado, Jesús le responde, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti, ¿qué? Tú, sígueme. Versículo 22. Llegando al final del Evangelio de Juan, estas palabras son una declaración a todos los futuros cristianos, de que el discipulado significa seguir a Jesús de una manera personal, y generalmente costosa. En total, las palabras, sígueme, aparecen 13 veces en los Evangelios. Pero además hay decenas de referencias en las que se dice que una persona u otra ha seguido a Cristo. Claramente es un concepto muy básico. Elementos del discipulado. En el curso de este estudio, cada uno de los siguientes elementos será considerado en mayor detalle. Pero vale la pena subrayar lo mucho que implican las palabras, sígueme. 1. Obediencia. La obediencia es un concepto impopular hoy en día que traicionamos por nuestro frecuente uso de la frase, obediencia ciega, que significa adherencia sin sentido a la autoridad. Lo consideramos como soldados enemigos que cumplen ciegamente las órdenes inhumanas de un malvado comandante. Así que cuando llegamos a una frase como, sígueme, naturalmente pensamos en ella como una invitación y conformamos nuestro evangelismo a ese patrón. Invitamos a la gente a seguir a Jesús, prometiendo que Él los recibirá y los hará felices. Bueno, puede haber un elemento de invitación en el llamado de Cristo a los pecadores, pero las palabras, sígueme, están en el estado de ánimo imperativo y por lo tanto son un mandamiento, que es la razón por la cual aquellos a quienes se les mandó seguir a Jesús dejaron inmediatamente sus redes, barcas, mesas de conteo, o cualquier otra cosa que los estuviera ocupando y siguieron a Jesús. En sus labios el mandato, sígueme, no era más resistible que el mandato a Lázaro de salir. Juan 11:43. Era el equivalente de lo que los teólogos llaman el llamado eficaz de Dios. Esa es otra manera de decir que sin obediencia no hay verdadero cristianismo. No es que la gente no pueda seguir a Jesús en un sentido menor, y luego caer cuando las demandas del discipulado genuino se vuelven claras para ellos. Muchas personas en los evangelios parecen haber hecho esto. El joven y rico gobernante es un ejemplo. Pero eso no es lo mismo que una oveja del rebaño de Cristo escuchando su llamado, y respondiendo a su voz al reconocer a Jesús como su Señor y Maestro. Los que son genuinamente ovejas de Cristo obedecen su llamado desde el principio, y entran en una vida caracterizada por la obediencia. 2. Arrepentimiento. Cuando Jesús llamó a Mateo, llamó a uno que era un pecador reconocido. Así que enfatizó el arrepentimiento. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Pero la necesidad de arrepentimiento no es menos evidente en los llamados de los otros discípulos. Por ejemplo, tanto en Mateo como en Marcos, el relato del llamado de los primeros discípulos es inmediatamente precedido por un registro de la primera predicación de Cristo, que se centra en las palabras, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Comparar con Marcos 1:14. En el relato de Lucas, la historia equivalente está incrustada en la primera intervención milagrosa de Jesús en la pesca de los discípulos, donde pescaron tantos peces que la red se estaba rompiendo. Esa historia registra la profunda experiencia de Pedro de la santidad de Cristo, y de su propio pecado que lo llevó a gritar, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Lucas 5:8. El punto es que es imposible seguir a Cristo, sin arrepentimiento. ¿Cómo podría ser de otra manera? Jesús es el santo y sin pecado Hijo de Dios. Él nunca ha dado un paso en ninguna dirección pecaminosa. Él nunca ha guiado el camino hacia un solo pensamiento pecaminoso. Así que cualquiera que lo esté siguiendo, no un Jesús imaginario, debe por definición haberle dado la espalda al pecado y haber puesto su rostro hacia la justicia. Los cristianos pecan. Cuando lo hacen,
Deben confesarlo y alejarse del pecado, siendo restaurados a la comunión de nuevo. Pero cualquiera que piensa que puede seguir a Cristo sin renunciar al pecado, está terriblemente confundido. Y cualquiera que diga estar siguiendo a Cristo mientras continúa en la injusticia, es engañado. Y él o ella no es cristiano. 3. Sumisión. En uno de los dichos más importantes de Jesús sobre el discipulado, el Señor ilustra el discipulado como el ponerse un yugo. Esto sugiere un número de cosas, pero principalmente sugiere sumisión a Cristo para su obra asignada. Es la imagen de un animal unido a otro, así como a un arado. Un yugo es también la conexión entre la sumisión y la sujeción. Sumisión viene de las dos palabras latinas sub, que significa debajo, y mitto, mittere, que significa poner o lugar. Por lo tanto, la sumisión significa ponerse bajo la autoridad de otro. Sujeto también proviene de dos palabras latinas, en este caso sub, que significa debajo, e iacto, y actare, que significa echar o tirar. Significa estar bajo la autoridad de otro. En otras palabras, aunque la primera palabra tiene un sentido activo, me pongo bajo la autoridad de otro, y la segunda palabra tiene un sentido pasivo, me pongo bajo esa autoridad, la idea es esencialmente la misma. Además, está conectado con el yugo de esta manera. En la antigüedad era costumbre que un gobernante, cuando había conquistado un nuevo pueblo o territorio, colocara un bastón sobre dos postes verticales, tal vez a 1,5 metros del suelo, y requiriera que el pueblo capturado pasara por debajo de él. Por este acto pasaron bajo su yugo o se sometieron a su autoridad. Cuando Jesús usó esta imagen, él estaba diciendo que seguirlo era someterse a él. Era recibirlo como Señor de nuestras vidas. 4. Compromiso. El cuarto elemento en el seguimiento de Cristo es el compromiso, por la simple razón de que es imposible seguir a Cristo sin estar comprometido con Él. Una falta de compromiso significa desviarse de su camino o alejarse de Él. Por otra parte, es imposible comprometerse con Cristo sin seguirlo, porque no seguirlo significa realmente comprometerse con otra cosa o persona. Sorprendentemente, esto se ha convertido en un tema candente hoy en día debido a que enseñar el compromiso con Cristo es añadir algo más a la fe, lo cual es un evangelio falso. Esta es la opinión, por ejemplo, de Charles C. Eyre, exdecano de estudios doctorales y profesor de teología sistemática en el Seminario Teológico de Dallas. Charles C. Eyre escribe, el mensaje de fe solamente y el mensaje de fe más el compromiso de vida no pueden ser ambos el evangelio. Por lo tanto, uno de ellos es un evangelio falso y viene bajo la maldición de pervertir el evangelio o de predicar otro evangelio. Gálatas 1:6-9. Los que mantienen esta posición no niegan que el compromiso es algo bueno en sí mismo o que es necesario para el crecimiento de la vida cristiana. Pero niegan que el compromiso esté al principio en el sentido de que uno no puede ser salvado realmente sin él. Incluso estarían en desacuerdo con un señorío de Cristo expresado como voluntad de entregarle la propia vida absolutamente, con la implicación de que es posible creer en Jesús como nuestro Salvador del pecado, sin la voluntad de seguirlo. Se presentan 3 argumentos en apoyo de esta línea de pensamiento. Primero, las Escrituras contienen ejemplos de creyentes que no estaban completamente comprometidos con Jesús, y sin embargo fueron salvos. Pedro resistió la autoridad de Cristo. Hechos 10:14. Bernabé no estaba de acuerdo con Pablo sobre si debían llevar a Juan Marcos con ellos en un segundo viaje misionero. Hechos 15:39. Algunos creyentes de Éfeso aparentemente se negaron a renunciar a sus libros y a sus encantos mágicos, hasta 2 años después de haberse convertido en cristianos. Hechos 19. Lot fue salvado y fue declarado justo por Dios aun cuando vivía en Sodoma. Segunda de Pedro 2:7-8. La cuestión, sin embargo, no es si los creyentes pecan. Obviamente lo hacen. La cuestión es, si pueden venir a Cristo en fe mientras que al mismo tiempo se niegan o se resisten a su señorío sobre ellos. Es lo que es imposible. Un segundo argumento es el significado de la palabra Señor. Se razona que en referencia a Jesús, Señor significa Dios Jesús o Jehová Jesús. Puesto que Señor significa Jehová, todos los demás significados están excluidos, según este punto de vista. En particular, no significa Maestro.
pero Señor significa maestro. Es por eso que una palabra que originalmente fue usada a nivel humano para denotar a alguien que es soberano sobre los esclavos, es usada por Dios. Jehová es llamado Señor porque Él es el maestro soberano, por lo tanto, los quirios de los cuales todos los demás quirioi no son más que sombras. ¿Quién es Dios sino el maestro? Si Dios no es soberano, Él no es Dios. Ningún otro Dios que no sea el Dios soberano se nos presenta en la Biblia. Un tercer argumento es el que se sugirió antes, a saber, que insistir en el señorío de Cristo en la salvación es requerir algo más que la obra de Cristo. Es añadir obras a la fe, que es, como todos los verdaderos cristianos confiesan, un evangelio falso. El Dr. Charles C. Erairi parece tener esto en mente cuando concluye: si alguna vez te sientes tentado a añadir algo a la gracia sin complicaciones de Dios, primero trata de dejar claro quién es el objeto de la fe y cuál es su contenido. Entonces señala a los hombres hacia Él, el Señor Jesús, el Dios hombre salvador que ofrece el perdón eterno a todos los que creen. Sin embargo, ese es precisamente el punto en el que todos los verdaderos creyentes insisten. No queremos añadir nada a la obra terminada de Cristo. Es por esa misma razón que dirigimos a los creyentes al Señor Jesucristo. Pero Él es el Señor Cristo. Este Señor es el objeto de la fe y su contenido. No hay otro. Consecuentemente, si la fe se dirige a alguien que no es Señor, se dirige a alguien que es un falso Cristo de la imaginación. Tal persona no es el Salvador, y no salvará a nadie. Además, está el significado de la fe misma. ¿Es la fe menos el compromiso una verdadera fe bíblica? Recordamos que el apóstol Santiago llega a insistir, en un pasaje que algunos han pensado erróneamente que contradice la doctrina paulina de la justificación por la fe, en que una fe sin obras está muerta. Santiago 2:17 y 26. Tal fe es inútil, versículo 20, no vale nada, versículo 16. Es una afirmación a la fe solamente, versículo 14, no una fe genuina, que viene de Dios y se expresa en obras que le agradan. Pero si eso es cierto, si la fe sin obras está muerta, cuán más cierto es que la fe sin compromiso también está muerta. La verdadera fe implica estos elementos: el conocimiento, en el que se basa, la respuesta del corazón, que resulta del nuevo nacimiento, y el compromiso, sin el cual la fe no es diferente del asentimiento de los demonios que creen y tiemblan. Santiago 2:19. Nadie es salvado por una fe muerta. Pero una fe viva es la fe en Jesús como Señor y Salvador, porque el Señor es el Salvador y el Salvador es el Señor. Uno debe apreciar la preocupación del Dr. Charles C. Erairi y de aquellos que piensan como él por preservar la pureza del Evangelio. Estamos de todo corazón de acuerdo en que cualquier adición a la obra perfecta de Cristo por parte de hombres y mujeres pecadores pervierte el Evangelio, y es destructiva para el cristianismo. Si las obras entran en la salvación de alguna manera, aquellos que confían en ellas no son salvos por Jesús y se pierden. Todos los verdaderos cristianos están de acuerdo en eso. Pero cualquier intento de divorciarse de Cristo como Salvador, de Cristo como Señor, también pervierte el Evangelio, porque cualquiera que cree en un Salvador que no es el Señor no cree en el verdadero Cristo y no es regenerado. 5. Perseverancia. El último elemento importante en el seguimiento de Cristo es la perseverancia. Esto se debe a que el seguimiento no es un acto aislado, que se hace una vez y que nunca se repite. Es un compromiso de por vida que no se cumple aquí hasta que se cruza la barrera final, se recibe la corona, y esta y todas las demás recompensas se ponen con gratitud a los pies de Jesús. ¿Es la salvación algo que ocurre en el pasado, algo que está ocurriendo ahora, o algo que va a ocurrir al regreso del Señor? La respuesta es que los tres son salvación, y que aislar a cualquiera es un error fatal para la preservación del Evangelio. La salvación tuvo lugar en el pasado. Así que es correcto decir que Jesús nos salvó por su muerte en la cruz. Su muerte redimió a su pueblo. Su sangre hizo expiación por sus pecados. Pero esta no es la única manera en que la Biblia habla de la salvación. También habla de un elemento presente, de nuestra salvación. Primera de Corintios 1:18. Además, espera un tiempo en el que por la gracia continua de Dios seremos salvos completamente. Con ese bendito fin a la vista, nos exhorta a perseverar en nuestro compromiso. Jesús dijo,
y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Mateo 10:22. Pedro habló de crecimiento en la piedad y concluyó, así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:10-11. Pablo dijo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Filipenses 2:12-13. Todo esto quiere decir que el discipulado no es simplemente una puerta a la cual entrar, sino un camino a seguir, y que el discípulo prueba la validez de su discipulado siguiendo ese camino hasta el final. David escribió sobre ello en el Salmo 119. La sección que comienza, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino, termina, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre, y hasta el fin. Ver versículos 105 y 112. Eso es todo. El verdadero discípulo sigue a Jesús hasta el final de todo. Quien quiera que venga. En los últimos años del siglo XVII, un aristócrata francés escribió un libro sobre el discipulado que se convirtió en un clásico en el campo. En una época, el libro fue quemado públicamente en Francia. Sin embargo, ha sido recibido por millones de personas que lo han considerado uno de los libros más útiles jamás escritos. Fue amado por Fenelon, el conde Zinzendorf, John Wesley y Hudson Taylor. Esta aristócrata era Madame Jean Gallen. Su libro lleva el título, Experimentando las profundidades de Jesucristo. Mientras escribía este clásico, Madame Gallen tenía en mente un alto nivel de discipulado, pero al mismo tiempo, era consciente de que el llamado a seguir a Cristo no era una invitación circunscrita a ser entregada solo a un cuerpo especial de creyentes o a todos los creyentes, solo como un segundo paso en su experiencia religiosa. Al contrario, es la esencia de la fe, y la invitación a venir a Cristo como discípulo es para todos. Ella escribió: Si tienes sed, ven a las aguas vivas. No pierdas su precioso tiempo cavando pozos que no tienen agua. Si te mueres de hambre, y no encuentras nada que satisfaga tu hambre, entonces ven. Ven, y estarás lleno. Tú que eres pobre, ven. Tú que estás afligido, ven. Ustedes que están cargados con su carga de miseria y su carga de dolor, vengan. Serás reconfortado. Tú que estás enfermo y necesitas un médico, ven. No dudes porque tienes enfermedades. Ven a tu Señor y muéstrale todas tus enfermedades, y serán sanadas. Ven. Esa es la invitación que el llamado de Cristo al discipulado tiene para cada persona. Ser cristiano no es una cuestión ligera. Es un llamado a una vida transformada, y a la perseverancia a través de cualquier problema que pueda surgir. Puede que sea lo más difícil que alguien pueda hacer. Sin embargo, cualquiera puede hacerlo, con Cristo proveyendo la fuerza necesaria. Al final es lo único que realmente importa. ¿Tomarás ese camino? El Maestro se va antes que tú. Él te está mirando con una mirada de lo más convincente. Él dice, ven. Él ordena, seguidme.